Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del momento en que estén escuchando este programa. Este es el primer episodio de Todos los Hilos, canal dedicado a desentramar los hilos de la educación de la literatura y de cuestiones relacionadas. En este caso vamos a empezar con un texto introductorio. Y vaya, si es introductorio, pues el mismo título de la obra ya nos lo dice. Hoy leeremos a Pedagogía y Democracia, un análisis introductorio de Johnny Ocaño. Y antes de empezar con la lectura de la introducción de este libro, quiero presentar al autor de la obra. Johnny Ramón Ocaño de la Fuente nació en Rivera, Uruguay. Es maestro egresado de la Administración Nacional de Educación Pública, licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica del Uruguay, magíster en Educación por la ORT, autor de diversos trabajos que abordan problemas relacionados con la educación, entre los que se destacan Teorías de Educación y Modernidad por la editorial Magro y La Escuela en el Discurso Crítico de la Sospecha. En rasgos generales, entonces quisiera arrancar con la lectura de la introducción. Introducción. El título propuesto para este libro parafrasea el de la obra Escuela y Democracia de Dermeval Saviani. Dicha paráfrasis, sin embargo, no es gratuita. Es, en primer lugar, un reconocimiento de algunas apropiaciones tomadas del conjunto de la obra del pedagogo brasileño, que prefiero pensarlas en términos de herencias, ya que el citado libro ha alcanzado la categoría de clásico y, como tal, ha pasado a integrar el acervo permanente de la sociedad y nos pertenece a todos. Si no es herencia, por lo menos no se trata de una apropiación indebida. Además, pretendo mantenerme en líneas generales en la perspectiva pedagógica esbozada allí y desarrollada en otros libros. Comparto, en ese sentido, ciertas coordenadas teórico-filosóficas más generales con esas obras de referencia. Por último, con este texto presento algunas reflexiones primarias e introductorias tomando como base la pedagogía histórico-crítica, con el fin de aportar algunos elementos al análisis teórico del aula y de la acción docente, específicamente de la relación pedagógica inscripta en los métodos de enseñanza. Habitualmente, el aula es el campo específico de la didáctica y en los últimos años, desde ciertas perspectivas instrumentales, ha sido abordada exclusivamente en sus aspectos prácticos en textos habitualmente colmados de esquemas gráficos, imágenes y sugerencias, cuando no recetas, para la enseñanza de contenidos específicos, la evaluación, la planificación, la organización curricular, etc. Promovidos por la industria editorial y por el discurso oficial, las preocupaciones instrumentales se han convertido en demandas de docentes y estudiantes acuciados por atender las urgencias del aula. Pero el aula es, como todo objeto a ser comprendido, síntesis de ricas y múltiples determinaciones. La concepción del aula es la expresión concreta de teorías dominantes y la práctica pedagógica reflejo de relaciones sociales e históricas. Es, por lo tanto, un campo también del análisis teórico más general afín a la teoría de la educación, la filosofía de la educación y la filosofía política, por ejemplo. Mi pretensión es un abordaje teórico introductorio al análisis de la práctica pedagógica, dirigido especialmente a estudiantes iniciales de la formación docente, a modo de pretexto que pueda quizás oficiar de disparador para sus incursiones personales en estas cuestiones. A pesar de básico, este texto no quiere ser instrumental. No espere el lector entonces encontrar aquí respuestas prácticas para la actuación del aula. Más bien, todo lo contrario,
Quizás esta lectura provoque nuevas preguntas y cuestionamientos que contribuyan desde una comprensión más teórica o filosófica a la problematización de la educación en general y de la práctica pedagógica en particular. Eso no significa que la pregunta por el cómo no sea relevante en la educación. Al contrario, la cuestión metodológica o práctica es de las más importantes en el proceso pedagógico. Quizás la respuesta al cómo no deba articularse de espaldas a las preguntas de fondo sobre el sentido y las finalidades de la educación, ni tampoco como mera consecuencia mecánica o apéndice irrelevante de estas. La respuesta metodológica se inscribe en las mismas preguntas de fondo señaladas. Está al principio y al final del proceso de praxis pedagógica. Pedagogía y democracia aborda, desde un enfoque histórico-conceptual o teórico, la relación pedagógica como el núcleo del análisis de todo el proceso educativo, en el marco de los desafíos que enfrenta la educación escolarizada en el escenario de las sociedades postindustriales, particularmente en relación con el fenómeno denominado posverdad. Desde la perspectiva que adopto, pedagogía es sinónimo de teoría educativa que tiene como punto de partida la práctica del aula, su comprensión teórica y como punto de llegada la transformación de la misma. En ese sentido, teoría, a despecho de las visiones al uso, no se opone a práctica. Sin embargo, busco aquí reivindicar la tradición más conceptual o teórica de la pedagogía ante la instrumentalización que viene siendo sometida desde hace varios años. Mi escritura transita entonces por caminos que se intersecan con la filosofía de la educación y la crítica teórica. Abro con un preámbulo, una brevísima exégesis que busca reinstalar el sentido de la pedagogía, acudiendo a una imagen alegórica arbitraria y quizás rebuscada, deudora de las figuras de Esopo y Zenón. Enseguida comienzo con un análisis del escenario de la posverdad, intentando encontrar sus raíces en el amanecer mismo del capitalismo moderno. El marcado contraste entre los sueños fundacionales de las democracias liberales y la cruda realidad actual sirve de estrategia analítica en orden de comprender los problemas y los desafíos de la educación hoy. Son dos los énfasis que me interesan de los problemas derivados de ese escenario: la obscena subordinación de la cultura al capital y la despolitización social. Esos problemas se reflejan de distintas maneras en las diferentes pedagogías. También incursiono en algunas perspectivas teóricas del vínculo entre educación y política, y a partir de allí abordo la relación entre la pedagogía y la democracia para entonces analizar los significados políticos de la relación pedagógica en las distintas perspectivas pedagógicas dominantes en la modernidad. Este texto es resultado de integrar algunos trabajos realizados en un periodo de por lo menos 3 años en el que vengo reflexionando sobre estos asuntos en el marco de los cursos de pedagogía que tengo a cargo en el Centro Regional de Profesores del Norte. El resultado es un abordaje en clave de reflexión filosófica, considerando, asimismo, algunos desafíos para la educación del escenario aludido. Bueno, con esto finalizamos la lectura de la introducción de Pedagogía y Democracia de Johnny Ocaño. Espero que hayan disfrutado y hayan seguido la lectura conmigo y que tengan una buena jornada. Los saluda el profesor Santiago Pérez.